planificado. Hay son mala lengua que dicen que no, que en el colegio se ha trabajado de forma artesanal. Falso. La planificación en la escuela siempre estuvo presente. Los que son de mi promoción, yo entré en el 87 al magisterio, y en esa época yo me acuerdo que hacíamos el problema, alternativa de solución, no, problema, causa, alternativa de solución, y así planificábamos. Hacíamos plan anual de trabajo, hacíamos todo, o sea, siempre hemos planificado. Después de ahí nomás al 98 llega el enfoque de la planificación estratégica, y con ello comenzamos a trabajar país, pues, ¿o no? Nunca dio resultado en nuestro país, pero bueno, hicimos, pues ahí está. Pero sí, planificábamos, ¿verdad? Y todavía en ese tiempo planificábamos un montón, porque teníamos todo marzo para planificar, porque las clases comenzaban ¿cuándo? En abril. Todo marzo planificamos, ¿verdad? Algunos se sonríen, quiere decir su conciencia les está acusando. Del 2003 sale el decreto supremo que se llama el decreto supremo 07. Yo creo que ese decreto supremo era lo medular para todos estos cambios. Este cambio que está apareciendo ahorita, este currículo por competencia, eso no es nuevo. La teoría viene desde muy atrás. Lo que pasa es que las condiciones se han ido construyendo. Todavía faltan muchísimas condiciones para poder trabajar. Todavía tenemos esa idea de que las horas efectivas, que las horas efectivas. O sea, ese es un error tremendo, ese es un error nuestro. Eso es un error de no conseguir una currícula por competencia. ¿Cómo vas a observar competencia en tu aula? ¿Podrás observar las evidencias en tu aula? Si has trabajado cuidado del medio ambiente, ya pues, tienes 2 horas. A ver, demuéstrame cuidado del medio ambiente en 2 horas en tu aula. Entonces, ha habido un conjunto de cosas. Felizmente, como les digo, este año la norma técnica ya no te habla de horas efectivas, por fin. Ahora te habla de horas lectivas. Eso está muy bien, las horas lectivas. No, pero todavía dice ahí horas efectivas. Sí, dice, pero ya lees todo la 657 y está contemplando las horas lectivas. Ese es un paso muy interesante. ¿Por qué? Porque también hubo otro paso antes de la huelga del año pasado. ¿Cuál fue ese paso antes de la huelga? El sacar ese decreto supremo que no ha sido anulado, que es la ampliación de la jornada laboral del profesor de secundaria, de primaria y de inicial. Inicial primaria 35 horas y secundaria a 32 horas. Que la norma dice muy claro, ¿no? Progresivamente se irá incrementando de acuerdo al presupuesto. El Estado a eso lo llamó aumento de sueldo. Pero muy bien le hicieron entender en la huelga a la ministra Mater, le hicieron entender que eso no era aumento de sueldo, sino ese era aumento de trabajo. Claro, si me aumentas a 35 horas mi trabajo, me tienes que pagar pues por 35 horas, no sé, es chistoso, ¿no? O sea, me vas a hacer trabajar 35 horas y me vas a pagar por 30. No, así no es la cosa. Pero bien, la norma no ha sido derogada y está bien, porque con esa es la que se va a sentar esta reforma de las famosas horas lectivas. Hay cositas muy importantes de tocarlos ahí. Entonces yo voy a remitirme a 2003 hasta el 2013. Hasta el 2013 trabajábamos o hacíamos una gestión escolar por resultado. ¿Ya? ¿Y en qué consistía esta gestión escolar por resultado? Era en encontrar algunos resultados en la escuela, que muchas veces ni siquiera lo hemos entendido, ¿eh? Por eso hablamos de desempeño y creemos que desempeño es de ayer, ¿no? Un ratito. Desempeño es de hace muchísimos años. Le estoy diciendo que este de 2003 ya hablábamos de desempeño, ¿cierto? ¿Cuál era el primer resultado que debíamos obtener? Logros de aprendizaje, ¿cierto? Primer resultado, logros de aprendizaje. Y siempre estuvo así la teoría. Pero yo no sé por qué nos capacitaron y yo no sé por qué toda nuestra planificación en la escuela estaba no para apuntar a los logros de aprendizaje, sino para apuntar a los problemas sociales. Y nosotros hemos estado planificando en base a problemas sociales. ¿Qué, por ejemplo? Ustedes revisan su PI. ¿Qué van a encontrar en el PI? Desnutrición, desintegración familiar. ¿Qué más van a encontrar? A ver, recuerden su PI, su diagnóstico, su FODA. ¿Qué le salió? Deserción escolar. Eso todavía puede ser nuestra culpa. Pero otras cosas, ¿qué más? ¿Cómo? Maltrato infantil, violencia, drogadicción, etc, etc. ¿Y que eso no vas a solucionar desde la escuela? El 2013 han venido los chilenos, se han reído de lo que hemos estado haciendo. ¿Por qué?
Porque en la práctica hemos estado tratando de solucionar problemas sociales con el instrumento de gestión llamado PI. Y no hemos estado apuntando a lo principal que teníamos que mejorar. ¿Cuál era lo principal que teníamos que mejorar? El primero, pues, logros de aprendizaje. Para mí te has dedicado a integrar familias, a contaminación ambiental. ¿Cuántos de ustedes desde su colegio han limpiado el río? ¿Cuántos árboles han plantado por la zona que la zona peligrosa donde hay cauces de huaicos? ¿Han hecho eso? No estoy diciendo que no hay que hacerlo, sino que no era el instrumento adecuado el PI para trabajar eso. Eso era otra cosa que luego vamos a entender. Muy bien. El otro, mejora de los desempeños del desempeño laboral. Es verdad, siempre era el otro resultado que teníamos que mejorar el desempeño laboral. Si me decían en el 2003 mejore su desempeño laboral, era porque te iban a evaluar en algún momento desempeño laboral, pues. ¿Y cuándo comenzó nuestra tortura de desempeño laboral? El 2016 para el 2017. ¿Y qué se está evaluando? Desempeño laboral. ¿Pero acaso no te recuerdas que en el 2003 te dijeron que iban a evaluarte desempeño laboral? Tenías 10 años para renunciar, tenías 10 años para mejorar tu desempeño laboral, ¿cierto? Tenías esa posibilidad para cambiar de estrategia, hacer lo que se hizo en las segundas especialidades 2009, 2010, que era la investigación-acción. ¿Cuántos de ustedes habrían llevado esa segunda especialidad con inicial, primaria, comunicación, matemática? Hicieron una investigación que se llama investigación-acción y como metodología tenía el crítico reflexivo. ¿Qué consistía? En mejorar mi propia práctica pedagógica. Entonces sí había cosas por ahí sostenidas. Impacto de la comunidad. Todavía no se da, pero ya pregunten a los de inicial. Inicial, que ya pasó esta evaluación de desempeño. Ha habido una encuesta, que yo digo, las rúbricas son benignas todavía. Pero esa encuesta que le dan al padre de familia para que el padre de familia juzgue tu trabajo, eso es peor que las 6 rúbricas juntas. Y nadie dice nada sobre eso. ¿Por qué? Porque la lógica va a venir. ¿Quién tiene que evaluar? Dice, el cliente debe percibir, ¿no? Acuérdense que toda la teoría para educación se trae de las empresas, ¿no? En gestión se trae de las empresas. Por eso que muchas cosas no funcionan en nuestra escuela, porque la escuela no necesariamente es una empresa que saca productos, como dice el enfoque, ¿no? Productos tangibles, sino lo que nosotros hacemos es formamos. Ahora más todavía nos hablan de formación integral. Muy bien. Bueno, ¿y qué va a ocurrir? Esto va a ocurrir lo mismo que ocurre en Chile, pues, ¿no? En Chile todo colegio tiene que poner en su propaganda colegio acreditado. Ahora no más. ¿Acaso los que han sacado bono de escuela ya no lo han puesto tremendo? Y he visto en gigantografía lo van a hacerse colegio con bono de escuela. ¿Qué cosa quieres decir al otro que no tiene bono de escuela del costadito? ¿Qué cosa le estás diciendo? ¿Tú crees que el padre dice bono de escuela? ¿Qué será eso? Profesora, ¿qué hay buena escuela? Es que nosotros somos mejor que el de allá. Y nos han dado buena escuela. Claro, esa es una acreditación social. De esa manera están acreditándose. ¿Vamos a llegar a esa situación? Sí, vamos a tener que llegar. No sé cuándo, pero vamos a llegar en algún momento. Todos vamos a tener que empezar a competir. Feliz el de zona rural que es solito. Pero ni creas, los chicos de ahí se van a ir a la ciudad y te van a dejar sin alumnos porque tu colegio todavía no tiene buena escuela. ¿Cierto? Felizmente este año no va a haber buena escuela para nadie. Tenemos un año de paz. No, mentira, no. Debió haber, porque buena escuela que es casi un derecho a las buenas prácticas. Es el reconocimiento a las buenas prácticas. Lo que pasa que por berrinche de la ministra no lo presupuestó para este año y fue su peor venganza que le hizo por la huelga. Hay varias cosas que se van a dar cuenta que este año no se va a dar y solo en GEC, por ejemplo, los GEC se han quedado sin presupuesto. No hay psicólogo, no hay técnico, no hay SIS, no hay auxiliar, no va a haber nada. Pues ¿por qué? Porque la señora no presupuestó. Y bueno, vamos a ir por el camino. Impacto entonces, va. La pregunta es, ¿yo debo tener impacto en mi comunidad? Claro, imagínate que, les pongo este ejemplo, ¿ya? Para trabajar impacto salió el 2005-2006. ¿Se acuerdan de la municipalización? ¿Se acuerdan o no? ¿Lo querían o no lo querían? No. Entonces voy a cambiar de discurso. Ya, sí, no lo querían, está bien. Bueno, yo estuve trabajando para la municipalización en Lima, de Los Olivos. ¿Y qué ocurre?
es que lastimosamente este proyecto por resultado es dinero, pues chan, ¿cierto? Pero ese dinero no se deposita al colegio, sino se deposita a la municipalidad. Y hace mucho tiempo había salido una norma que era de sectorización. Si bien es cierto que la Constitución dice que el padre puede elegir por cualquier colegio, pero ¿qué pasaría? ¿Dónde vives, maestra? ¿La Icacote es un distrito? ¿A qué distrito pertenece? Puno. ¿Y qué pasaría si la maestra elige un colegio en Juliaca, que es el mejor colegio, y envía a estudiar a su hijo a Juliaca? El presupuesto de su hijo, ¿dónde está? Está en Puno. ¿Y qué hacen utilizando el presupuesto de un niño juliaqueño? ¿Por qué? Porque se han mudado de distrito a distrito. Y en la municipalización decía, todo estudiante tiene que ser del entorno. Ya era una construcción para que todos estos modelos que han venido después empiecen a funcionar. ¿Por qué no va a empezar a funcionar este currículo nacional? Corre el riesgo de fracasar. Después le explico por qué. ¿Por qué? Porque tenemos en las ciudades tenemos esa lógica de movilizarnos de distrito a distrito. O sea, definitivamente en Chile, ¿por qué está fracasando? En Chile está fracasando porque les obligan a todo lo que son del distrito, estudia allá. No puedes venir acá, acá son los que han nacido acá y su presupuesto es acá. Usted es zona rural, vaya a estudiar zona rural. Por eso que se han dado esas dos lógicas, ¿no? Que en la zona rural la educación es bajo y en la zona urbana la educación es alta. Entonces esa es una situación que en el camino se les ha presentado a ellos. Entonces nosotros seguimos insistiendo en traer ese modelo. Y mira lo que podría pasar en una comunidad donde hay 350 habitantes. ¿Cuánto presupuesto recibe esa comunidad? ¿Le alcanzará para financiar todo el año de la educación de todo el año de sus alumnos? ¿Y qué pasaría si el presupuesto del docente también pasa a las municipalidades? ¿Qué va a hacer del maestro? En octubre se va a quedar sin sueldo. Y si le toca un alcalde como los que no hay en Puno, esos que, ¿no? Felizmente no hay en Puno, pero en otros sitios hay bastante. Entonces, esas cosas va a ser bien difícil. Pero está el impacto en la comunidad. O sea, como tarea desde el 2003 nos dicen, hacer buen trabajo en la escuela e impacta en tu comunidad. No impactes lejos, porque a la encuesta que se le va a aplicar ahora a quienes en este de desempeño, ¿lo están aplicando acaso al padre de familia de otro colegio o lo están aplicando al padre de familia de ese colegio? Entonces, ¿quién va a dar el juicio de valor sobre el desempeño, sobre si el colegio hace bien o no hace bien el trabajo? ¿Quién? El de la comunidad, ¿cierto? Y el último era el clima escolar e institucional. Eso lo venimos trabajando en el 2008, no es nuevo. El clima escolar es nuevo, ya, pero el clima institucional, eso lo venimos trabajando hace muchísimo tiempo. ¿Qué implica? Yo voy a tomar a dos referentes, ya voy a tomar al referente Trachtenberg y al referente Panchito, Papa Francisco. Con Trachtenberg decía en el año 2003, él tenía un programa en el 2003 tenía un programa, unas horas en el radio programas, y ahí trabajaba temas de educación, y ahí hacía una aseveración muy interesante, que en las escuelas en el Perú tienen el tremendo problema en el campo, en el eje o en el ámbito de clima institucional. Eso deben trabajarlo para poder implementar cualquier otra reforma, porque si no se trabaja como resultado de la gestión, no empiezan a elevar un buen clima institucional, cualquier reforma va a fracasar. Así lo decía, 2013. Y él cuando decía, pero son las escasas colegios que no tienen problema de clima institucional. La mayor parte tiene, las ciudades casi todo. Pero hay algunos colegios en la zona rural que no tienen problema de clima institucional. Al menos en esos colegios debemos apostar, decía él, ¿no? Y para él, si todos los colegios en la ciudad tenían problema de clima institucional, algunos colegios de la zona rural no tenían problema de clima institucional. Y según su afirmación de él, decía que esos colegitos eran los llamados colegitos unidocentes. En esos colegitos no había problema de clima institucional. ¿Qué tal? Unidocente, pero hay gente que se pelea aunque sea consigo mismo. Por eso que dicen algunos, no dicen todos los unidocentes no tienen problema de clima institucional. ¿Esto qué quiere decir? Yo desconozco la idiosincrasia de lo rural, por más que estudié en una zona rural, pero puede ser cierto de que también en las zonas rurales haya un divorcio entre dirigentes de la comunidad y profesor de escuela. Podría ser, digamos.
sería algo ilógico, ¿no? Porque la norma de este año es bien inteligente y amarra esa cosa que le voy a decir posteriormente. Y bueno, clima escolar a partir de los compromisos de gestión escolar, 2013. Del 2013, ¿qué se opta? Ya, bueno, el clima institucional difícil solucionar. Difícil. No se ha logrado solucionar hasta ahora nada. Por eso que yo he hecho un agregado ahí, porque a partir del 2013, cuando empiezan rutas y se empieza a trabajar esta currícula por competencia más agresivamente, se opta por lo siguiente: ya no importa, ya, que estén peleados todos en el colegio, pero que en el aula, sí yo debo garantizar un clima escolar. ¿Por qué? Porque si no, ninguna propuesta curricular funcionaría. No funcionaría. Porque regresaríamos al temor, a la imposición, al trabajar por el miedo o al trabajar por los premios. Y eso con la currícula por competencia no funciona. Rúbrica 5, ¿no? Rúbrica 5, ¿no? Los estímulos que tengo que hacer en el aula. Entonces, por eso viene de 2003. O sea, en otras palabras, recojamos al Papa Panchito, lo que ha dicho él, ¿no? Es interesante, ¿no? Estas monjas chismosas hacen mucho daño a las instituciones. Monjas chismosas hacen mucho daño a las instituciones porque son terroristas. Llevémonos eso ahora a la escuela. ¿Podemos poner ese mismo ejemplo en la escuela? Entonces nos queda una tremenda tarea, porque lo único que altera el clima institucional es, curiosamente, la competencia desleal entre colegas o la chismosería o el pleito entre colegas. Eso es lo que no nos permite. Entre colegas, entre alumnos, entre padre de familia. El padre de familia cree que el profesor es su trabajador, que debe cuidar a su hijo. O sea, no trabajamos coordinadamente. 4 resultados que en el 2013 ya debemos estar dando frutos. No sé cómo ustedes en su colegio de ustedes, pero para eso tenías que trabajar 4 patas. Y había un secreto ahí muy puntual. Esas 4 patas son recogidas de las escuelas eficaces americanas, no, de las escuelas exitosas americanas y de las escuelas eficaces europeas. Porque de ahí se empieza a traer el modelo de gestión. Acuérdate, si quieres implementar un currículo nuevo, primero tienes que armar toda la escuela, ¿cierto? Porque no piensas implementar un currículo sin previamente haber ordenado la institución de acuerdo a lo que piensas implementar. En estas escuelas exitosas y estas escuelas eficaces, ojo, la teoría no hay que decir, muchas veces decimos no, se está copiando. Sí, hay muchas cosas que hemos copiado de los chilenos, ya lo abordó también el maestro anterior. Lo copiado nunca funciona. ¿Qué teníamos que hacer? Adaptarlo, porque los referentes teóricos, los antecedentes, ¿es bueno o no es bueno? Toda investigación necesita de antecedentes, de experiencias exitosas anteriores. Y acá había unas experiencias para implementar nosotros en el Perú, pero teníamos que hacerlo desde nuestra idiosincrasia. Primer rubro, integración de las áreas académicas al proyecto curricular. Claro, ese está apuntando directamente a logros de aprendizaje. Yo les pregunto, hoy también nos piden logros de aprendizaje, 2018. ¿Y qué colegio tiene PCI con la nueva currícula? ¿Qué colegio articuló las áreas académicas con las competencias curriculares nuevas, con los enfoques transversales, con las competencias transversales? ¿Quién lo tiene? Entonces, ¿qué resultados empiezas a encontrar en logros de aprendizaje? Para todos estos modelos el secreto ha sido ello. Cuando dice integración de las áreas académicas al proyecto curricular, áreas académicas para ellos son los espacios, la municipalidad, el mercado, la iglesia, el museo, el río, el campo, la chacra, el vivero, el biohuerto, los laboratorios. A eso se les llaman áreas académicas, ¿ya? Lo que Vygotsky después habla del entorno, ¿no? El entorno, ese es el entorno. Auswell también nos habla del entorno. Acá esos entornos están llamados áreas académicas. Imagínate, hay colegios que no tienen laboratorio, pero si en ese laboratorio se va a desarrollar la competencia. Hay colegios que no tienen sus diversas implementaciones. Por ejemplo, Flavio me comentaba, por ejemplo, que este congreso es estrictamente para colegios privados casi todo. ¿O no? No. ¿No son privados? Maestra, ¿qué colegio privado trabaja? No trabaja.
Muy bien. Sí, son de colegios privados. Yo los reconozco porque los he visto. Son de colegios privados de laboratorio, de colegios privados de sala de cómputo, de colegios privados de un biohuerto, de una granja escolar. ¿Dónde vas a desarrollar competencias si no tienes esos espacios que te está diciendo la teoría que tienes que generar? EPT este año, para terminar, para variar, le han dicho 2 horas, ya tanta cosa, ya no te voy a comprar máquina, nada, ya 2 horas, y vas a trabajar competencias socioemocionales, y olvídate, chao. Una sola competencia le han dado a pobre EPT. En otras palabras le han dicho, te voy a desaparecer. Así le han puesto el dedo, te voy a desaparecer. Entonces la pregunta es, claro, implementar un taller es monstruoso. Nosotros en el colegio donde trabajo tenemos la dicha de tener tremendos talleres, como este tamaño es cada taller, pero el financiamiento es fuerte. Entonces yo me supongo que han dicho, no va a haber eso. Entonces son privados, pues son colegios privados de muchos aspectos de estas áreas académicas, y ahí nos pueden pasar la factura este currículo. ¿Por qué? Porque este currículo necesita estos espacios. ¿Para qué? Para las evidencias del desempeño. Pero la norma actual de este año también hace una salvedad. Por el otro lado, la participación del apoyo de los padres, de la familia en los aprendizajes. Ese es otro punto importantísimo. ¿Trabajan? Sí. Primaria ha hecho un buen avance, ¿ya? El año pasado. Y no me van a dejar mentir, si no lo han hecho, hay que hacerlo este año. En primaria se creó una estrategia que se le llamó la estrategia de los encuentros. Ellos lo vienen trabajando en 2016, 2017. ¿Y estos encuentros en qué consisten? Consiste en que en hora de clase, no fuera, porque si no sería una jornada, qué sé yo, sino estos encuentros tienen la lógica de que en hora de clase va el padre de familia y sus hijos. Y el profesor les explica cómo están trabajando y cómo tienen que reforzar en el domicilio o a donde esté las competencias que están trabajando con sus hijos. Ha funcionado en muchos colegios. Yo los he visto, nosotros en el colegio tenemos inicial, primaria y secundaria. Y les he visto a los padres. No van todos, ni que hablar, pues eso es lógico. De 30 irán 10, 15, pero bueno, ¿quieres construir? Comienza de poquito. De a poco vamos a ir construyendo. Entonces, tiene que haber un compromiso, tiene que haber una participación. Una participación no es ir, dejar al hijo al colegio y luego desaparecer. Eso no es. Por eso es que las normas desde el 2016, por ejemplo, 2015 dicen, si el padre de familia durante todo el año no asistió a la reunión y cosas por el estilo del colegio, yo debo reportarlo e informar a la fiscalía, ¿cierto? De familia. ¿Por qué? Porque he hecho un abandono. Pues ¿quién está atentando al derecho a la educación de ese niño? ¿Nosotros como colegio? Nosotros, a ver, tú no dejes entrar a un niño al colegio y déjalo parado en la puerta hasta las 10 de la mañana, a ver qué cosa te va a pasar. Ahí sí, están atentando el derecho a la educación a mi hijo. Y tú que no vienes todo el año al colegio, a las diferentes actividades técnico-pedagógicas que se realizan, no están atentando, están atentando. Entonces, pero lo que pasa es que nosotros no hemos empezado a utilizar ni demunas ni fiscalías de familia. Pero hay que hacerlo, o si no vas a empezar, no es que el pobrecito no tiene tiempo, trabaja, mira, pobrecito es así, es asá, no tiene ni para comer, ¿quién va a tener tiempo para venir al colegio? Y mire ese hijo que ha hecho. Entonces, el niño tiene derecho. Eso si no, no funciona. El otro punto, el liderazgo pedagógico, que ya esto desde el año 2013, o sea, con esta última generación de directivos, por fin lo están trabajando, ¿cierto? Que es fortalecer el liderazgo pedagógico de los actores educativos. ¿Qué se le ha estado fortaleciendo? Más se le ha estado fortaleciendo a los directivos, a los coordinadores, a los subdirectores, se le ha estado fortaleciendo sus capacidades, pero en gestión, ¿no? En ese que hace gestiones, que va a comprar a la municipalidad, hace una cosa allá, otra cosa y trae cosas. Pero es que por esas cosas que traes al colegio no te van a evaluar tu desempeño. ¿Por qué te van a evaluar tu desempeño? Por haber alcanzado logros de aprendizaje. No, pero yo hice un comedor en mi colegio. ¿Y qué has contribuido? He disminuido la desnutrición. Ah, muy bien, pero mira, ¿sabes qué? Acá en tu desempeño en ninguna parte dice a cuánto por ciento has disminuido la desnutrición, ¿no? Anda pues a la posta y dile que has hecho eso, porque el que está feliz sin haber hecho muchas cosas es la posta médica, porque has hecho su chamba, ¿cierto? Y así hay cosas que hemos estado con nuestra planificación, hemos estado más preocupados por los trabajos de los otros sectores que por los nuestros. Ahora sí, un liderazgo pedagógico, eso está muy bien, no va a ser de noche a la mañana.
Ya habrían visto en estos directores nuevos que se han insertado, yo creo que 30, 40% ya han entendido y han empezado a trabajar el legal pedagógico. Pero es que no se han quitado como carga la parte administrativa, que es atroz. Finalmente, porque un alumno tiene bajos logros de aprendizaje, no te procesan. Pero porque no presentaste tu consolidado de asistencia a los 5 días después del fin de mes, sí te van a procesar. Te van a poner un proceso. Entonces la idea es, o sea, por un lado está el enfoque muy bien, pero por otro lado tienes al burócrata presionándote por otras cosas, que venga a reunión bajo su responsabilidad, lleve tal cosa, lleve lo otro. Entonces, la pregunta que tú te haces es, ¿soy líder pedagógico o qué líder soy? ¿O soy líder haciendo caso de todo lo que me dicen? Pues es un problema tremendo, pero la política para encontrar resultados es fortalecer el liderazgo pedagógico. ¿Esto qué quiere decir? Un director que maneje muy bien los procesos, todos los procesos pedagógicos, ¿cierto? Que acompañe, que monitoree, que asesore, porque si no, definitivamente no. ¿Y quién hace de la chamba de él ahora? Y por el otro lado tenemos la planificación integral. Cuando entra el 2013, el señor Chanduil, ¿cómo se llamaba? Con su Jaime Saavedra Chanduil, comete un error tremendo. El error tremendo que comete es de ningunear a los instrumentos de gestión de las escuelas. Los manda al tacho, al PI, al PCI, al Plan Anual de Trabajo, al Reglamento Interno, al Informe de Gestión. Y en su reemplazo saca el famoso PAMA, ¿no? ¿Cómo se llama? PATMA, ¿no? El famoso PATMA. Y con el PATMA se empieza a trabajar 2013, 2014, 2015. Pero todos los que manejamos gestión, mira, ¿el PATMA es un instrumento de gestión? No, yo diría que es una herramienta de gestión. Pero los otros son instrumentos de gestión básico que le va a dar particularidad a la institución. No, pero no funcionaban. Pero no funcionan no porque el director o los profesores no lo sepan ejecutar, sino porque desde el ministerio me hiciste calificar mal. Me hiciste poner en mi PI contaminación ambiental y que yo tenía que desde mi PI tenía que reverdecer toda mi comunidad. Me hiciste poner en mi PI desintegración familiar, o sea que yo como director y profesor tengo que ir a hacer amistad a las familias para ver. Entonces no íbamos a tener resultado. Y el 2013, cuando vienen rutas de aprendizaje y viene el asesoramiento consultor externo de los chilenos, ahí nos hacen ver el error. Ustedes están trabajando en un PI con un enfoque social. Y un PI en una escuela no puede tener enfoque social. Un PI en una escuela tiene que tener enfoque pedagógico. ¿Por qué? Porque los resultados que tenemos que encontrar es en el campo pedagógico. Y ahí se nos dice, y por fin se prende y sale ese aplicativo para construir PI. Ahora no, que está muy bien. Por fin ahora, no, ni PI tenemos, pero hay un aplicativo que directamente focaliza a ¿qué? A los logros de aprendizaje. Actas, evaluación censal y pruebas que puedas tomar. Y directamente eso. Ah, pero Manuel, ya no me interesa el chico que viene de hambre. No, sí. Pero por más de hambre que venga, como está trabajando por competencia, alguito va a mejorar. Por eso que ahora nosotros hablamos de mejora, ¿cierto? Ahora hablamos de mejora, ya no como acá como resultado total. Y bueno, algunos aspectos fundamentales a tener en cuenta eran ellos: el tiempo de exposición pedagógica de jornada completa. De todos los países donde estamos trayendo los modelos, todos, sin excepción, es hasta las 4. Y ahí nomás ya te anda poniendo tu primera alerta. Si tú te estás viniendo a la 1 estás terminando tu clase, perdón, a la 1 estás tomando tu carro, a las 12:30 te estás viniendo del colegio. ¿Y cómo eres unidocente? Antes se viene a las 10. No sea mala hablada, no a las 10 de la mañana. Así. No, a las 10 no se viene el profesor. A las 10 llega. Tampoco llega a las 10. El peor enemigo del profesor es otro profesor, se ha demostrado. No, mentira, es una broma. Lo que pasa es que en esta parte, los modelos que traemos en Singapur, Finlandia y todos los modelos que revisemos, las jornadas son completas, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque la competencia lo tengo que observar, la evidencia lo tengo que observar. Si el chico se va a la 1, ¿a qué hora observo la evidencia? Ya no puedo, pues. No me da el tiempo. Esas actividades en domicilio ya no lo puedo simular en la escuela. Entonces ahí vamos a tener una dificultad con este currículo por competencia. Donde va a ser más feliz este currículo por competencia en la zona rural, pero en las ciudades va a fracasar. En las ciudades vamos a seguir haciendo la gorda de CN 2009.
Porque eso más es que lo encaja, ya lo hemos llegado a entender por competencia, no lo sea, porque los productos demandan tiempo, las evidencias demandan tiempo, y cada alumno vas a tener que usar la evidencia, no es una sola evidencia, es evidencia de estudiante por estudiante, es la cosa más compleja. Pero una primera alerta, entonces ahí tengo una observación: la jornada debe ser completa. Inicial primaria 2013-2014, prohibido dejar tarea, o no se recuerda, 2015. ¿Por qué? Por el modelo que traíamos, pues. ¿Y por qué no tenías que dejar tarea? Porque se supone que ya todo lo había hecho en la escuela. ¿Y qué tenía que trabajar? Se tenía que trabajar lo que Vygotsky y Ausa recomiendan: en la casa, en la familia, la integración de la familia, porque si no, la tarea se convierte en un castigo. Eso ya es rutas cuando llega a la conclusión, ¿no? Que los padres de familia utilizan a las tareas como un castigo para sus hijos. ¿Por qué? Si no terminas la tarea, no sales a jugar con tus amigos. Y si estás trabajando competencias, capacidades, ¿cuál es más importante? ¿No es más importante que vaya a jugar con sus amigos? Que vaya a integrarse. ¿Y qué hacen haciendo tareas solita y todo el día? Entonces eso se iba a generar, y bueno, hasta este año nos dicen tareas a domicilio, pero solo si es que es de un proyecto. Si es que es de un proyecto, hay que dejar tareas. 2 horas como máximo, ¿no? 2 horas como máximo. Y ya por ahí el profesor entiende, hace su interpretación auténtica. 2 horas. 2 horas en PFRH, 2 horas en formación ciudadana, 2 horas en matemática, 2 horas. Ese chico ya no tiene, si son 11 cursos, 22 horas, se le terminó el sábado, domingo a hacer tarea. Entonces, no estamos entendiendo mal por aquí. Muy bien, sigue, hazle un clic más. Ahí vamos. El otro, experiencia docente en el área de desarrollar. Muy bien. El 2013 comenzó. Por fin, mira, 2003 a 2013, 10 años. Y el 2013 por fin entendimos a Kelly. ¿Por qué? Porque hay que respetar los ciclos evolutivos, y de que hay que empezar a especializar a los profesores, porque cada año, acuérdense de las evaluaciones en sala, las evaluaciones de ascenso, de nombramientos, conocimiento de los estudiantes. Es que en cada etapa los estudiantes tienen diferentes características. Y es imposible que un profesor de la primaria se vaya desde primer grado hasta 6º grado. Acá sí me van a reservar unidocente y multigrado. No sé cómo hacen ellos. Porque de acuerdo a la teoría no debería existir ni unidocente, ni unidocente, ni multigrado. Esta currícula no está pensada para eso. Esta currícula está pensada estrictamente para el polidocente completo. ¿Por qué? Porque ahí sí hay especialización de ciclos. Se especializa el profesor en primer ciclo, en segundo ciclo, en tercer ciclo, en cuarto ciclo, en quinto ciclo. En secundaria va a ser otro arroz con mango. ¿Cómo lo especializo solo en 6º ciclo cuando no hay hora suficiente para él? Entonces, por eso que nadie dice nada en secundaria, pero teóricamente estamos haciendo mal. El profesor enseña primero de secundaria, los niños en primaria tienen 13 años, características diferentes, y luego pasa a enseñar a quinto de secundaria, chicos tienen entre 15 y 16 años, características diferentes, necesidades diferentes, intereses diferentes. O sea, el profesor, ¿dónde se especializa? En secundaria. Entonces hay un problema tremendo, pero en todos estos modelos el maestro está especializado en un ciclo. En un ciclo está especializado. O sea, ahí tenemos otro aporte. Comunidades profesionales de aprendizaje. Muy bien. En estos países el Estado no capacita, sino financia las capacitaciones de las mismas instituciones. ¿Qué quiere decir? Que todos los docentes de la misma institución se capacitan. ¿Por qué? Porque todos conocen sus problemáticas y se capacitan en su problemática, ¿cierto? Y ellos han formado las famosas comunidades profesionales de aprendizaje, que ha entrado a partir del 2017-18 para nosotros. La norma dice que obligatoriamente tenemos que formar en los colegios comunidades de aprendizaje. ¿Y qué es comunidad de aprendizaje? Vamos a tomarle como una similitud que trabajábamos más antes, los círculos de interaprendizaje. En el caso de secundaria, para la comunidad de aprendizaje les van a dar incluso lo que está llamando hora colegiada, ¿no? Las 2 horas que obligatoriamente se tienen que reunir para coordinar y hacer eso que está desde hace años como una propuesta para mejorar esos resultados. ¿Ah? Lo otro es carga docente reglamentaria. De todos los países donde tenemos los modelos, el exceso de alumnos es 18. Hay 2 países nomás que tienen con 20, pero todos los demás es entre 13 a 18. ¿Y cuánto tienen ustedes? 35. ¿Y
¿Creen que en 35 vamos a observar los desempeños, las evidencias de los desempeños de la competencia de 35 niños? Entonces ahí tenemos otra alerta. No estoy diciendo que, o sea que no sirve, no, es buena la currícula. Pero hay que empezar a adaptarlo a nuestra realidad. O sea, no vayamos a estar pensando en encontrar resultados como en esos países, porque el contexto no está dado para eso. Pero sí vamos a mejorar. Sí vamos a mejorar si empezamos a ejecutar. Y por otro lado, en la parte ya de gestión, propiamente la gestión dura, tienen ahí manejo de los recursos de acuerdo a las actividades del PAN. Es decir, manejo de los recursos para la feria de ciencia, para el juegos florales, para juegos deportivos. ¿Cierto? ¿Y por qué para esas actividades? Porque esas actividades son pedagógicas donde el niño demuestra competencia. Pero si más estás presupuestando para la parte dura, infraestructuras, es que eso me falta. Sí, pues, pero todos los modelos donde estamos trayendo tienen toda la infraestructura completa, pues. En todos esos países, lo primero que se han preocupado ellos es a poner toda la infraestructura, todo lo duro. Por eso que toda la parte ya de ingreso es estrictamente para financiar las actividades pedagógicas. Y en nuestra realidad, lo que no se financia son las actividades pedagógicas. Y ustedes revisen su plan del año pasado, ¿qué dice? Autofinanciamiento. Entonces ahí hay un riesgo que va a correr con esta propuesta, ¿cierto? Lo otro, actividades significativas de la institución educativa. Bueno, felizmente, ojalá que entendamos claramente este año los directores, que esas actividades externas que llamábamos pérdida de tiempo, pérdida de horas selectivas, como por ejemplo la actuación del Día de la Madre, la actuación del Día del Padre, el festival folclórico, el festival ¿qué más hacen en el colegio ustedes? ¿Qué actividad tienen en el colegio? El aniversario 24 de junio, al Día de Campesino, dígamelo por actividad. Actividades que Día de la Madre, Día del Niño, Día del Abuelito, Día de no sé qué, no sé cuándo. Muy bien. Acá sí, eso sería, mira, si el 2013 ya nos decían, ahora por fin la norma dice que todas esas actividades, a partir del 2018, que nosotros lo llamábamos extracurriculares, se convierten en curriculares. Por fin a alguien se le iluminó. Ha tenido que pasar 100 años, creo, para que alguien entienda que el paseo de promoción no es una pérdida de tiempo, que ese viaje de promoción es un viaje de estudio, donde tiene que estar amarrado por proyecto las áreas. Pero es que eso nunca ha sido así. Pero está bien, pero tú preguntas a los chicos. Al chico de quinto año de secundaria, encuéntrale después de 5 años, pregúntale, hijo, ¿qué es lo que más te recuerdas del colegio que te hayamos dado durante todo el año? Es lo que más se recuerda, es un viaje de promoción. Y si ese viaje de promoción no obedeció un proyecto, bueno, se acordará de las cosas que hizo. Pero si estuviera orientado por un proyecto, el chico va a ir ya direccionado con actividades pedagógicas. Eso se le llamaba extracurricular. Ahora se llama, a partir de 2018, inicial primaria y secundaria y todo, se llama actividades curriculares. ¿Por qué? Porque en ese entorno es donde se cumple lo que plantea Vygotsky, ¿cierto? El cuidado del medio ambiente. ¿Dónde lo va a demostrar? Este enfoque del bien común. El bien común en el aula, sí cuida las cosas, las carpetas, sí. ¿Y qué tal si en su casa por ahí está tirando la basura a la pista? O está ahí con el caño que esté ahí anegando toda la pista. Entonces, es un poco la idea que nos dan estas actividades significativas. Yo los he traído a recordar esto por una sencilla razón. Creo que por fin vamos encontrando sentido a esta reforma, pero tiene que haber decisiones políticas fuertes. Ahora te da la posibilidad de que esas decisiones sean regionales. En base a esto, ustedes trabajaron su proyecto curricular regional el año 2012, ¿verdad? 2012, 11-12, ¿no? Y donde propusieron una estrategia que responde, y yo siempre he dicho, ¿no? El Ministerio nunca quiere reconocer lo que avanzó UNIP ni PUBLO. ¿Cuál? La propuesta metodológica de la Chacal. ¿Por qué no lo quiere reconocer? Si ahora cuando nos trabajamos por desempeño estamos haciendo lo mismo. ¿La evidencia qué es? Y hacer bien, pues. ¿Y qué cosa había planteado PUBLO en su proyecto curricular regional? El hacer bien, pues. Allin Ruban, creo que se era. Allin Suba. Allin Ruban, que he hecho un hablarlo bonito, un hablarlo despacio pero bien pronunciado. Allin Ruban, Allin Queremos, Allin Minay, Allin Causa, muy bien. Entonces, ahora eso nosotros lo llamamos desempeños, ¿cierto? Que lo evaluamos a través de su evidencia. No es que nos los digan, como era el DCN, ¿no? El DCN 2009 era que nos los digan. El
chico no los puede decir, no lo puede, pero ahora dice, no, no es que te lo diga, sino es que lo practica. Ahí recién evalúa. Muy bien, esto es una propuestita. Pasen un clic más, rapidito nomás, porque hay un chiquito por ahí abajo. Y esto es un poquito para solo así rapidísimo cómo armar estos, cómo se daba en la escuela nuestra organización completita. Ya nuestra organización completita se daba porque todos los maestros debíamos tener dominio de los instrumentos de gestión. Pásate más, amigo. Porque si no conocemos estos instrumentos de gestión, no podemos hacer nada. Este materialcito lo he recogido de plan G, sí, pues, de plan de curso de capacitación de directores del año 2001-2002. Entonces la pregunta está, si ya lo tenemos desde tiempo, ¿qué es lo que ha estado pasando? No nos han estado dando la importancia y no los hemos entendido bien. Ahora planificamos desde el contexto nacional normativo, es verdad, nadie planifica para revertir o para subvertir el sistema. Toda nuestra planificación está enmarcada dentro de un ordenamiento jurídico, ¿cierto? Respondiendo a un contexto, ¿ya? Y en eso sigue pasando lo mismo. Tenemos varias áreas, ¿cierto? El área de las definiciones, el área pedagógico, el área de gestión y el área de funcionamiento. Si eso lo entendemos así en la escuela y tienes todos esos instrumentos de gestión, puedes decir que eres una institución educativa. Y si no tienes todo lo que va a salir allí, eres un centro educativo que trabajas a través de directivas. Otros piensan por ti, por lo tanto tú no puedes gestionar. Para gestionar una escuela necesariamente tengo que tener la filosofía que estaba en el proyecto educativo institucional. Estaba mal, sí, porque estaba con el enfoque social. Ya sabemos que ahora el enfoque del PI no tiene que ser el enfoque social, sino ¿qué enfoque tiene que tener? Un enfoque pedagógico, que su preocupación ¿en qué debe estar? En mejorar los niveles de logros de aprendizaje. Esa es nuestra preocupación. Y nuestra preocupación anterior, antes del 2013, ¿qué ha sido? Ha sido disminuir los problemas sociales. Pero con el PI no se puede, pues, porque el PI es un instrumento de gestión de la escuela. No es para salir hacia afuera. ¿Cuál es el instrumento de gestión que me permite atacar todo lo externo? Eso es el PCI. El PCI, el proyecto curricular institucional, con esta currícula nueva, con la currícula nacional, sí aborda los problemas sociales. Por eso trabajamos por proyectos. Por eso les hablan situación de contexto, situación significativa, situación de aprendizaje, ¿o no? Situación de contexto para la programación anual. Situación significativa para las unidades didácticas. Y situación de aprendizaje para las sesiones. ¿Y qué cosas son esas situaciones? Problemáticas. Entonces, nosotros hemos estado haciendo algo medio raro, ¿no? Hemos estado trabajando desde el PI a esas situaciones problemáticas. Pero en el PCI sí, por ejemplo, si yo digo, en mi comunidad hay un fuerte foco del alcoholismo, puede haber en una comunidad presencia de alcoholismo de las personas adultas al exterior, no dentro de la escuela. ¿Puede haber o no puede haber? Sí. Como consecuencia de ese alcoholismo, ¿yo qué voy a notar en mi escuela? No, ¿qué voy a notar en mi escuela? En mi escuela no viene el borracho, viene el hijo del borracho, ¿cierto? Por lo tanto, allí yo voy a observar algo. ¿Qué cosa voy a observar en estos niños? Maltrato de repente, ¿no? O abandono, no trae útiles escolares, todo porque de repente lo dedican para ello. Entonces, esos efectitos nosotros lo hemos estado tratando de atacar, pero no era así. ¿Qué es lo que teníamos que atacar? ¿El efecto o la causa? Nuestra planificación antes del 2013 estaba atacando efectos. Recién del 2013 para adelante vamos a atacar causas. Y las causas no se atacan con el PI, las causas se atacan con el PCI. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un proyecto en mi escuela, por ejemplo, si en mi comunidad no tienen una cultura alimenticia, o sea, no saben alimentarse, no conocen las dietas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mis chicos son desnutridos, ¿verdad? Es una realidad. Yo puedo trabajar un proyectito que diga, a ver, ayúdenme, ¿qué proyectito podríamos trabajar para esta comunidad, para este colegio? Come sano y nutritivo, ¿qué les parece? ¿Podemos trabajar desde la escuela un proyectito Come sano y nutritivo? Sí. ¿Y en qué áreas puede encajar? ¿Qué áreas intervendrían allí? Ciencia ambiente, muy bien. Personal social, muy bien. Matemática, muy bien. Comunicación, muy bien. En otras palabras, encajan todas las áreas, pero no en el PI, sino en el PCI. Y por eso que el año pasado que les han capacitado a los profesores de primaria,
les han partido la capacitación desde un análisis, desde su situación de contexto. Muy bien, porque eso sí, pero ya no vas a solucionar el problema, sino lo que vas es contribuir a que estos niños tengan una cultura de alimentación, ¿cierto? Y cuando ellos se incorporen al día siguiente a su comunidad, a su familia, a su casa, ese chico ya va a empezar a juzgar. No, mamá, en los platos, mira, están todas las moscas, eso nos hace daño a nuestra salud, hay que limpiarlo. O él lo va a empezar a limpiar, porque antes alguien hizo la pregunta, ¿no? Si el niño puede hacer o no puede hacer las cosas, y está demostrado. Los desempeños, ahora, los desempeños se muestran con evidencia. Si yo quiero hablar de limpieza, de un ambiente limpio y saludable, ¿quién tiene que venir? ¿El personal de servicio tiene que fajarse limpiando y que el alumno va a fajarse ensuciando? ¿Así es la currícula por competencia? Eso no. Vamos a tener muchas quejas por el famoso maltrato psicológico, porque al niño le hacemos limpiar el colegio, lo hacemos barrer, lo hacemos limpiar. Eso ha sido un extremismo que nos hemos ido, que ahora nos está pasando la factura. Ahora nos está pasando la factura, ¿por qué? Porque tenemos niños buenos para nada. Y supuestamente nuestra currícula era educación para la vida. ¿Cierto? Ese era el enfoque. Sigue siendo el DCN, el actual también es. Nosotros hacemos una educación para la vida. Y en la vida, ¿qué hay que hacer? No va a limpiar, no va a lavar, no va a cocinar. No, es que mi hijito va a ir a la universidad. Ya, está bien pues que vaya a la universidad. Y en la universidad tampoco no va a hacer ninguna de esas actividades. No, mi hijito va a ser alcalde de Puno. ¿Qué? ¿Como alcalde de Puno no va a hacer esas cosas? Entonces por allí va un poquito el currículo. O sea, va teniendo sentido a partir de ahora, sí, pero vamos a empezar a hacer que los chicos empiecen a activar. De Crony ya lo decía en el año 1919, 30, ¿no? Se aprende haciendo, no diciendo, haciendo. ¿Y dónde hay que hacer? Por eso es que en primaria se ha creado el famoso encuentro, para que en esas horas del encuentro el profesor le diga al papá: señor, mire, ¿sabe qué? Su hijo ni bien llega a la casa, va a dejar sus útiles en un lugar. Usted va a tener un espacio donde sus hijos van a dejar sus útiles escolares. Él va a arreglar su cama, él va a limpiar sus zapatos, él va a lavar su media, él va a etcétera, etcétera. Y él va a ayudar en la cocina, él va a estar. ¿Por qué? Le tienes que explicar qué desempeño, qué competencias has trabajado en la escuela, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se supone que allí va a estar la evidencia. Por eso es que la estrategia para hasta el 2017 de encuentro estuvo en primaria. Y lean este año la norma de la 657, dice que todo secundaria tienen que implementar, aparte de la estrategia que era la asamblea en tutoría, ahora tenemos que implementar la estrategia llamado encuentros. ¿Y qué va a hacer ese encuentro? El tutor va a tener que pedir la información a todos los profesores de qué desempeño los chicos deben evidenciar en la casa. Y esa reunión es estrictamente para eso, no es para acordar sobre el uniforme deportivo, para pintar el salón, para eso no. Pierde la esencia el encuentro. El encuentro es estrictamente para trabajar, amarrar competencias con desempeños, evidencias en lo que nosotros llamamos extracurricular. En otras palabras, ahora sí podríamos pedir una opinión hasta de los padres para ver el desempeño de sus hijos, ¿cierto? Porque ya estamos hablando de evaluación formativa. Y la evaluación formativa te exige los tres: evaluación, coevaluación y autoevaluación. Si no, no es formativa. ¿Qué es? Será sumativa, como lo que hemos estado trabajando. Imagínate el papá que va a poner C a su hijo. Es que también la nueva currícula dice que el papá también tiene que tener su calificativo, ¿no? Si el hijo tiene C, lo raro sería que el papá tenga D. Eso sería lo raro. Muy bien, entonces acá vamos dejando claro ya, o sea, los problemas sociales no se abordan con el PI, los problemas sociales se abordan con el PCI. Por eso es que a partir del año 2013 y a partir de 2016 empezamos a trabajar, ya no por unidades de aprendizaje. ¿Por qué empezamos a trabajar? Por proyectos de aprendizaje. Por proyectos de aprendizaje. Y es por eso que esas horas en secundaria era más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque el profesor en secundaria, ¿qué tiene que hacer? Reunirse con sus demás colegas. Ahora tiene 2 horas colegiadas para reunirse. En primaria no, porque en primaria es el mismo profesor que enseña todas las áreas y tranquilamente él puede hacer su proyecto. Y más todavía en primaria podría ser proyecto por ciclo o proyecto institucional, ¿cierto?
Entonces, coordinar y reunirse a trabajar. O sea, ellos no van a tener esos problemas. El problema que vamos a tener somos los de secundaria, pero ahí tenemos las famosas horas colegiadas y las horas de construcción de los materiales educativos, que son 2 horas más. Porque en total tenemos 6, ¿cierto? Y 2 de atención a los padres de familia. El plan anual de trabajo es un instrumento, una herramienta de gestión. Hazle un clic más, Juan Alberto. Ahí está, ahora sí, ahí está. El plan anual de trabajo ya cambia su enfoque. Hazle otro clic más, hasta que salga, ahí. Va a cambiar su enfoque por una sencilla razón. Nuestro plan anual de trabajo estaba más orientado hacia las actividades administrativas. Para este plan anual de trabajo, desde el 2013, ya viene dando los pauteos el ministerio, ¿no? Y ha venido sacando incluso modelos. ¿Qué actividades deben estar en el plan anual de trabajo? Todas las actividades pedagógicas, como por ejemplo el aniversario, el festival de danza, el festival gastronómico, la actuación del Día de la Madre, del Día del Padre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué deben estar en el plan anual de trabajo? Porque exigen financiamiento. Así sea un sol, así lo ponga el padre de familia, pero exige financiamiento. Entonces cambia este plan anual de trabajo. Por eso es que al inicio le llamaron PATMA, pues, ¿no? Plan anual de trabajo de mejora de los aprendizajes. No había necesidad. Lo que pasa es, si este plan anual de trabajo ¿de quién es? ¿De un colegio o de una posta médica? Es de un colegio. ¿Cuál es la esencia en un colegio? Mejorar los aprendizajes. ¿Y para qué vamos a llamarle PATMA? Plan anual de trabajo de escuela está apuntando a la mejora de los aprendizajes. Entonces no había necesidad, porque el instrumento de acuerdo a la ley es plan anual de trabajo, ¿cierto? Y por otro lado tenemos el reglamento interno. El reglamento interno se ha sufrido le han dado de alma. ¿Por qué? También lo escuché antes a Napoleón cuando hizo la sectorización, y interesante, ¿no? Lo que pasa es que nosotros todo lo que hemos recibido en la escuela son aportes de los castrenses. Y por eso que nuestro reglamento interno, sin nada raro sería que encuentren un reglamento ustedes por ahí que todavía hable de expulsión, de separación, de suspensión. Esos términos son castrenses. Amonestación verbal y por escrito. Eso ocurre solamente en el cuartel, pues no, allí va a ocurrir eso. Pero en el colegio ya no, pues no. Entonces es por ello que nosotros ya no estamos hablando de un reglamento interno. Normativamente la ley lo llama reglamento interno, pero nosotros ya para los exámenes de admisión, de ascenso, de descenso, de incorporación, de todo lo demás, ya nosotros al reglamento interno lo llamamos norma de convivencia institucional, ¿cierto? Normas de convivencia institucional. Manuel, ¿y lo que había en el aula? Ese es otro. Esos son acuerdos de convivencia. O sea, un poquito por ahí que se variando. Acuerdos de convivencia, lo que se trabaja, lo que llamábamos nosotros antes norma de convivencia, y lo publicábamos en el aula. Cada aula tenía eso. Esos ahora se llaman acuerdos, ¿no? Acuerdos de convivencia. Y en lo que era reglamento interno, nosotros ahora tenemos que denominar como norma de convivencia institucional. ¿Y para qué? Para ya no tener reglamento interno. Pero si los chicos siguen, hoy día he visto que ha salido un modelo de cómo hacer el seguimiento por caso de indisciplina, ¿no? Lo han publicado en el Face. Me parece interesante, porque la disciplina sigue habiendo en la escuela o no sigue habiendo en la escuela. Más con todo lo que hemos trabajado y con todo lo que han hecho los padres, hemos estado encaminados a formar excelentes indisciplinados, porque hacia allí se está orientando, ¿cierto? Pero esto implica ¿qué? Implica lo siguiente, que la norma de convivencia sí te permite hacer correcciones, solo que no le vas a llamar expulsión, pues. Lo vas a llamar, vamos a suponer que el chico se han agredido, se han cortado y está en mala junta, qué sé yo, pues ponle la peor indisciplina, que va a haber. ¿Qué? ¿Te vas a sacar con manos cruzadas y decir, no, el derecho del niño adolescente y el derecho de los demás? Ahora más bien ya a partir de esta norma de convivencia te está diciendo que 2016, ¿no? 2017 para adelante, yo como director tengo que denunciarlo, ¿cierto? Tengo que denunciar a ese alumno. ¿Por qué? Porque ya no se trata de convivencia, él ha cometido una falta grave, ¿no? Que es lesiones a su compañero, qué sé yo. No sé si alguien haya denunciado a alguien, pero bueno, a la vez hay que incorporar algunas situaciones de reflexión. ¿Cómo? Bueno, tendrá un periodo de reflexión, con la diferencia que yo no como director, cometiste esto, expulsado 15 días o suspendido 15 días, eso ya no puedo hacer. Pero lo que sí puedo hacer es llamar al papá, llamar a mamá, llamar al niño, yo
y de repente alguna autoridad, el alcalde escolar, y tomar conciencia, reflexionar y sobre eso sacar un acuerdo que se va a llamar que la persona, por la falta cometida, va a ir a un periodo de reflexión. Y ese periodo de reflexión no atenta su derecho a la educación, porque puedo prever que él venga al colegio a recibir sus actividades, pero lo que no lo voy a tener es en la escuela. O sea, eso me está dando algunas posibilidades, ¿no? Y lo otro, si quiero deshacerme del alumno, ¿qué hacía antes? ¿Qué hacíamos si alguien quería ya deshacerse de un indisciplinado? Lo expulsábamos. Ahora no. Con la norma de convivencia, lo que tengo que hacer es ver, negociar y conversar. Explicarle, porque nadie está en contra del estudiante, por más indisciplinado que sea, ¿verdad? Porque ¿cuál es nuestra postura como profesores o como directivos? Es que ese chico modifique su conducta. Y si yo sé que no lo va a poder hacer acá, entonces tengo que conversar con el padre y orientar y ver cómo lo traslado a otro colegio donde pueda estar, de repente sacándolo del grupo, pueda cambiar de alguna manera. Y si allá no cambia, bueno, ya ese chico está con problemas de conducta, tiene que ir a otra dependencia, ¿no? Pero estamos haciendo eso, no es como expulsar. Entonces, una norma de convivencia interesante, pero ya esta norma de convivencia no tiene, el profesor tiene derecho a un día libre por onomástico, el profesor tiene derecho a 60 días de vacaciones. Eso ya no va eso en la norma de convivencia. Yo les apuesto que ustedes regresan al colegio, agarren su reglamento interno y lo encuentran ahí. El profesor tiene derecho a un día libre por el día del maestro. ¿Qué hace eso en una norma de convivencia? Eso no es parte eso es parte de una ley, de un reglamento. Está por encima de todas nuestras normas de convivencia. Las normas de convivencia son institucionales y ajustan o dirigen los procesos internos, ¿cierto? Por eso que va a ser ágil, va a ser chiquito, va a ser pequeño, ¿cierto? Pero como todavía tenemos en nuestra cabeza la idea castrense, nosotros vamos a... La comisión, ¿qué hace? ¿Qué normas ha salido este año? A ver... Muy bien, hay que incorporar esto. O sea, nuestro reglamento interno más parece un compendio de artículos sacados de diferentes normas. De acuerdo a quien trabaja en el colegio le ponemos ahí. Si es maldadoso, peor que lo ponemos ahí con gusto, ¿no? Y para el director tiene un montón. ¿Por qué? Porque la comisión siempre lo forma profesores. ¿Y qué pasaría si la comisión lo forma los directivos? No habría nada para ellos y todo estaría ordenadamente, es una broma. Entonces, lo que pasa es que hemos estado con una orientación equivocada, errada. Y ahora del 2014, 15, 16 para adelante nos dicen vayan trabajando la norma de convivencia institucional que respeta a todo lo anterior. Por ejemplo, ya no puedo poner en mi norma de convivencia el uniforme escolar, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que la ley dice que el uniforme escolar no es obligatorio, ya no puedo reglamentar. Pero sí puedo reglamentar, los estudiantes asistirán en forma presentable. Y ya, bueno, ¿qué decir eso sobre esa presentación? Yo tuve el año pasado una experiencia ingrata. Sí, pues, a veces nos sale nuestro resto castrense, ¿no? Y bueno, les exigí pues que vengan presentables. Hay todos colegios que de envidia no van bien presentes. Acá en Puno hay con caqui, te ven con zapato borseís, con bota, el director de tener en la cárcel. Claro. Si se aplican las normas, debería estar pues allá, ¿no? Porque imagínate. A mí solo por exigir que los chicos... Puse el modelo de uniforme en el colegio, el modelo de cómo deben venir los chicos uniformados, ¿no? Y por poner eso, una madre se queja de que yo le estaba exigiendo uniforme. La salvé porque le cambiaron al abogado del procurador cuando cambian a Wexler. Ahí lo cambian porque este chico ya me había jurado ya, que me iban a sancionar. ¿Y cuál era mi falta? Haber dicho al auxiliar de que exija a los chicos que vengan con el uniforme de colegio. Esa era mi falta grave. Y sí es una falta grave. ¿Por qué? Porque la Ley General de Educación dice que el uniforme no es obligatorio. ¿Y vieron? Pero yo le decía, pero mira, anda, mira el colegio del costado. Mira cómo ellos van ocupando. No, señor, no estamos hablando del colegio del costado, estamos hablando de usted. Usted ha dicho. Pero, señor, no, realmente son cuadrados. Pero bueno, ya aprendí, pues algo se aprende, ¿no? Entonces, por ahí tenemos. Y entonces, el informe de gestión anual lo habían desaparecido. Ya el señor Saavedra desapareció el informe de gestión anual cuando es un reglamento para los que van a postular a cargos directivos. De todas maneras les va a venir sobre esas preguntas, porque son instrumentos de gestión básicos de que debe tener una escuela. No te habla del libro de contabilidad, no te habla de eso. Estos son los básicos para gestión de la escuela, para
gestión escolar, ¿cierto? Y ahí tenemos el informe de gestión anual, que lo hemos estado denominando, y tengan cuidado para las preguntas, lo hemos estado llamando rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas no es un instrumento, es una competencia, es una capacidad. Su mismo nombre dice, rendición de cuentas es una capacidad. Rendir cuentas, ¿qué tenía que ver con un instrumento? El instrumento siempre va a ser un informe de gestión anual. ¿Qué se hace con el informe de gestión anual? Se rinden cuentas. Cuentas en el campo pedagógico, en el campo administrativo, en el campo institucional, en el campo comunitario, ¿cierto? Y infelizmente este año ya solo que debe ser ágil. Y por lo demás, si quieren ser una escuela diferente y quiero empezar a funcionar mejor, debo tener mis proyectos educativos de mejora, mis proyectos de innovación. Y como tenemos un problema ahorita, no podemos negarlo, tenemos un problema grandísimo que es bajos niveles de logro aprendizaje. Por mientras hay que hacer plan anual de mejoramiento de los aprendizajes. Pero si ya lo ingresaste en tu plan anual de trabajo, no hagas doble, porque te vas a llenar de instrumentos y después no vas a saber cuál ejecutar y cómo ejecutar, y simplemente va a ser un cumplimiento, ¿cierto? Bien, si es allí, ya estoy listo para ejecutar el proyecto curricular. Pero mira todo lo que es las condiciones que te dan. Ahora yo les pregunto, de lo visto en el primero y en el segundo, ¿cómo está su escuelita para implementar a partir de marzo, que llegan ustedes con todas las pilas, implementar el currículo por competencia o el currículo nacional? Y curiosamente no hay ni PCI, y se supone que el PCI es el más importante. Y ni el ministerio sabe cómo va a hacer ese PCI. Y esa es una realidad porque, como le comentaba ayer, la quincena de este mes recién ha convocado a unas personas. Yo trabajo en gestión muchísimo tiempo para el ministerio desde el 98, de que era plan G. Desde ahí, solo que ahora como estamos como directivos designados, estamos prohibidos de abandonar el colegio, ¿no? No podemos licencia ni cosas por el estilo. Pero siempre nos consideran como la parte de consultoría. Y recién vamos a pensar cómo va a ser ese proceso. ¿Cómo será? ¿Saben qué? Un adelantito. Va a ser, ¿se acuerdan de ese OTP celestito que decía diversificación curricular? Rescaten eso. Era muy buen material educativo. En base a ello va a tener que amarrarse todo lo nuevo de la currícula actual, porque estaba bien trabajado, ¿cierto? Un clic más, amigo. A ver. ¿No quiere? ¿No te obedece? Mientras lo obedece. Entonces, ya sabemos, maestros, ojo, estos instrumentos de gestión hasta el año 2013 era responsabilidad del directivo. Del 2013 para adelante es responsabilidad de los maestros y directivos. O sea que en algunas preguntas que te vengan para nombramiento, para ascenso, te van a venir esos aspectos. Pasa uno más, amigo. Y no olvidemos uno más. Ahí está. Estos compromisos de gestión, que a veces lo dejamos de lado porque ya se están cansando la gente, ¿no? Si no lo enfocamos, no tenemos la posibilidad de implementar ninguna reforma en la escuela. Siguen siendo, ya van 5, ¿no? Siempre se dijo que 8 era iluso porque el plan anual de trabajo no podía ser un compromiso de gestión. Estos 5 van a quedar por mucho tiempo, y se han agregado varias cosas que las voy a complementar un poquito, y ustedes lo van a reforzar cuando lean la norma, la 627, ¿ya? Entonces ahí yo les voy a puntualizar lo que dice y lo que ustedes van a formar. Progreso anual de los aprendizajes de los estudiantes. Sí. ¿Qué ha cambiado en el progreso anual del proceso de aprendizaje? Que todos los colegios deben trabajar por proyectos y en coordinación, en reuniones de coordinaciones. Y eso es lo nuevo para este primer compromiso. Segundo compromiso. Y aparte de eso, allí mismo se implementa 2 cosas. Se implementa que a partir de este año los compromisos de gestión escolar no solamente es responsabilidad del directivo, de los docentes, sino es responsabilidad de los administrativos. Porque acuérdense que el administrativo dice, no, eso no me compete. Ahora sí lo dice puntual. ¿Y qué cosa va a hacer el administrativo? ¿Cierto? En lo que corresponde a la retención del estudiante en la institución educativa, ahí hay que tener muchísimo cuidado. Yo tengo 4 años ya con este año en el Melitón Carvajal. El primer año que llegué a ordenar un poco las cosas porque realmente era colegio emblemático, tienen problemas emblemáticos también.
y entonces pasó un año de ordenar toda la actividad. Así es que en 2015 no tuve nada, en 2016 nada de bono de escuela ni cosas por el estilo. Pero para el 2016, o sea, como digamos en jornada con la completa, etcétera, empezamos a trabajar bastante y ya mejoramos los niveles de aprendizaje. Esperábamos encontrar bono de escuela en el 2017. ¿Y qué creen? Nada. ¿Y por qué? Por haberme descuidado en el compromiso de gestión escolar 2. No por el 1, porque el 1 había mejorado. ¿Y el 2 por qué? Porque se me habían ido unos amarros. Comencé con 957 y terminé con 931 o 32. Ni cuenta me había dado. Pero bueno, cuando fuimos a reclamar al ministerio, sí señor, está muy bien, le felicitamos por su compromiso 1, pero su compromiso 2, fracaso. No tiene buena escuela. Tengamos cuidado esos dos compromisos primeros. Los dos están amarrados y es la parte, si es que tu colegio quiere obtener buena escuela, es la parte neurálgica. Se te va un estudiante, reemplaza inmediatamente por otro. Pero no puedes terminar con menos de la cantidad que iniciaste. ¿Estamos? Entonces eso me pareció interesante. Para mí fue una lección aprendida, porque en 2017 no tuve buena escuela. Este año no voy a tener porque no hubo evaluación censal el año pasado. Ya me voy del colegio y nunca tuve buena escuela. Y es un colegio que tiene absolutamente todo. Entonces, todos se dicen, no, pero ¿por qué? Ahí estoy explicando la razón. Y eso podría ocurrir, o sea, el cumplimiento de la calendarización planificada de la institución educativa es otro punto importantísimo. ¿Se acuerdan del semáforo? ¿Les ha llegado semáforo? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha tratado? ¿Son sus amigos o son sus amigos o amigos de otro? A partir de este año, semáforo eres tú. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque entra al cumplimiento de la calendarización y planificación, entra el punto de control de asistencia de los estudiantes diarios y control de asistencia del personal diario, del personal administrativo, docente y directivo, principalmente el control de asistencia al personal directivo. Se le han agarrado con nosotros que más trabajamos. No, lo que pasa es que salimos puede ser gestión, no mentira. Parece que hay por allí un talán de que el directivo no está cumpliendo las horas efectivas en el colegio. Y este año pasa en este compromiso la evaluación pero hay que tener cuidado, porque dice control de asistencia. ¿Saben por qué dice eso? Porque hay que ejecutar la 29944, la ley general, la ley de la reforma magistral. ¿Qué dice esa ley? ¿Cuántas tardanzas debo recibir la amonestación? 3 tardanzas, una amonestación. ¿Por memo o por resolución? Por resolución. Este año le van a premiar al directivo que saque más amonestaciones, por eso está con un compromiso de gestión. ¿Y qué dice si es que el docente sigue cayendo en tardanzas o en faltas? La suspensión hasta por un mes. ¿Cierto? Hasta por un mes. ¿Quién lo hace? El comité, no olvídate, lo hace el director o la directora. Es su competencia a partir del año 2013 para adelante. No sé si en Puno lo han ejecutado o no, pero es bien difícil porque te vas a empezar a confrontar con tus colegas, como quien decir, el pleito lo han pasado ¿a dónde? A la escuela. Yo solamente he sacado una nomás, unita nomás. Era justo y necesario. Pero somos 180, de 180 uno no está bien, no está mal, ¿no? O sea, es bonito, pero ya era un exceso. ¿Por qué? Porque viene Contraloría y me observa, señor, usted está observando descuento. A ver, muéstreme las medidas correctivas que ha hecho usted. Yo no tenía nada. Pero digo, la medida correctiva ya les he descontado, le he conversado con ellos y le he llamado la atención. Muéstreme la resolución de amonestación. Ahí tuve que amonestar a uno para llevarle, mira, acá está señor. Eso me salvó. ¿Por qué? Porque como había informado descuento, se supone que también había tenido que haber sacado la resolución de amonestación.
Y ahí se genera un problema tremendo, y el mío es catastrófico porque es con control biométrico del ministerio y control biométrico del colegio. Gracias a Dios que muchos de ustedes lo hacen con cuaderno, y como son honestos, siempre ponen 140, 145, 149, nunca van a caer. Pero en los casos de los colegios que ya tenemos control biométrico ya es más difícil. Entonces, este año viene el premio y el estímulo al directivo que sanciona más. Por eso que es un compromiso de gestión escolar. Está en calendarización. Imagínate, o sea, ustedes saben que la UGEL recibe los premios por lo de arriba, ¿cierto? Y ellos nos presionan a nosotros para cumplir lo de arriba. Acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica. El punto que ha cambiado y el punto que me parece posible, me parece realmente exitoso. En este acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica se ha incorporado un nuevo indicador. Ese indicador se llama... No se considera en ninguna planificación ninguna actividad extracurricular. Todas las actividades extracurriculares a partir de 2018 son actividades curriculares. Eso es muy bueno si te quiero implementar un currículo por competencia. Es decir, ¿puedo ir al río? Puedes ir al río. ¿Puedo ir a la iglesia? Puedes ir a la iglesia. ¿Puedo ir a la comisaría? Puedes ir a donde tú quieras, siempre que esté como una actividad de tu proyecto. Pero ya no hay a la hora efectiva encerrado en tu aula. Sino acá te están diciendo que las competencias no se desarrollan en cuatro paredes, sino se va a empezar a desarrollar en lo que dice Vygotsky, en el entorno. En el entorno. Imagínate Puno aplicando esta currícula. Chicos que corren para allá, otros para acá, otros ya. Por eso digo, esto no va a funcionar en ciudades, pero en una zona rural sí. ¿Cierto? Y por eso que las rúbricas dicen bien claro, denomínese aula al espacio donde se encuentre el maestro ejecutando la sesión. Si el espacio donde está el maestro ejecutando la sesión es la iglesia, eso se llama aula. Y ahí tiene que ir el que te quiere evaluar rúbricas. ¿Bien o mal? Interesante. Entonces, eso, por ejemplo, se considera positivo porque por fin las escuelas van a empezar a amarrar la fiesta patronal del pueblo, en lo rural, por ejemplo, con las actividades del colegio. Ya nadie te va a decir, estás perdiendo clase. No. Ahora, esas son actividades curriculares. ¿Esto qué implica? Implica que te tienes que dar en tu colegio, que te tienes que firmar todos los días que es la fiesta de la comunidad. Pero no vas a estar con tus alumnos ahí a la iglesia, todos llevan, no, déjalos. Por eso tienes los encuentros. En los encuentros, esas tareas de llevar al alumno a la iglesia, de llevar a tal sitio, a las diferentes actividades de la fiesta patronal, ¿quién lo va a tener? El padre, pues, por eso tienes el encuentro. Porque si no, no tiene sentido haber implementado la estrategia del encuentro. Pero Manuel, y los que no tienen papá, los que sus papás no les hacen caso, bueno, la teoría no habla de que si el papá hace caso o no hace caso, la teoría habla, los padres de familia complementan el desempeño en la escuela. La realidad es diversa, ¿no? La realidad seguro que va a ser otra. Entonces, este punto es muy importante en lo pedagógico. Y en el quinto hay que tener en cuenta dos cosas. Dice, gestión de la tutoría y la convivencia escolar. Solamente hemos estado trabajando hasta el 2017 gestión del clima escolar, ¿verdad? De gestión de la convivencia escolar. A partir de este año se incrementa, ¿qué cosa? La tutoría. En tutoría, y esto va para las preguntas de los exámenes de ascenso, de contrato, ¿ya? En tutoría siempre nos han dicho que trabajemos una estrategia. Y esa estrategia siempre se llamó estrategia de la asamblea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en una asamblea se toman acuerdos y se supone que en la hora de tutoría yo tenía que tomar acuerdos. Y eso debía quedar plasmado en el acta del aula. Por eso es que siempre en las preguntas que nos han venido como examen de los diferentes tipos, siempre te pedían, el profesor fulano tal está elaborando la estrategia tal, y todo como dice, estrategia, ponían mapa conceptual, hacían otras cosas. No, eso no era para tutoría solamente estaba asamblea. A partir del 2018 se incorpora una estrategia más, y como este año va a haber ascenso, ténganlo por seguro que va a venir con un distractor. Esa estrategia que se incorpora en esta gestión escolar, la gestión de la tutoría, se llama encuentros, que ya lo venía ejecutando primaria. Ahora es para iniciar primaria y secundaria. ¿Y secundaria dónde va a hacer sus encuentros? Solo en la hora de tutoría. O sea,
En su clase de tutoría va a tener que ir alumnos y padres. Y el tutor va a tener que ir orientando a los papás los diferentes desempeños que debemos dar, que le encargó matemática, comunicación, educación física, arte, etc. O sea, el tutor va a tener esa chambota ahora de captar todo. Es muy similar como cuando tenía reunión de comité de aula, ¿no? Y ibas y le preguntaba, en matemática, ¿qué cosa voy a recomendar? Ahora lo han formalizado y eso lo va a hacer en un encuentro, ¿cierto? Ese encuentro, ojo, cada qué tiempo tiene que ocurrir en la secundaria. En la primaria, al término del proyecto, dice la norma, ¿no? En la primaria y en inicial, al término del proyecto. Y en la secundaria, al término del bimestre o al término del trimestre. No quiere decir que vas a tener un montón de encuentros, pues, ¿no? O son 4 encuentros si es que trabajas por bimestre, o son 3 encuentros si trabajas por trimestre. Pero, bueno o malo, para la currícula por competencia me parece muy bueno. Si no, no hay forma de encontrar resultados. Entonces, por ahí podrías. Si se dan cuenta, han empezado a amarrar todo el entorno, ¿cierto? Amarrarlo. Y para cuando llegue la implementación ya propiamente dicho de la currícula, que ojalá que hayan agresivas capacitaciones para secundaria básicamente, porque ahí va a ser el problema. Entonces sería interesantísimo. El perfil del egreso es de la educación básica. Entonces la respuesta tenía que ser que esta currícula nacional es para todas las básicas. No hace diferenciación entre alternativa, entre especial ni entre regular. Para el único que no le sirven es para centro y ni instituto. Pero para todas las básicas está bien. La otra pregunta fue en lo correspondiente a las definiciones claves. En las definiciones claves también les vino una pregunta para nombramiento, para ascenso. Y la pregunta decía bien claro, ¿no? Ponía el profesor Juan Carlos, media página. Y de ahí venía ahí el casito, ¿no? Decía el profesor, ayudémosle al profesor a organizar el aprendizaje esperado. Pero se supone que te están diciendo organizar el aprendizaje esperado, bueno, con la currícula nueva, pues. Y ahí había una que decía competencia, capacidades, contenidos e indicadores. Y la gran mayoría marcaba ello. La pregunta es ¿por qué? Si eso ya no está vigente, ese es el TCN. ¿Cuál era? Ahí está, pues. Era competencia, capacidades y estándares de aprendizaje. Esa era la respuesta. ¿Por qué? Porque los estándares de aprendizaje reemplazan los contenidos. Y ahí teníamos una buena apreciación, ¿ya? No sé si acá de una vez le hago la diferenciación. Nosotros a partir de este año, cuando empecemos a trabajar en el aula, vamos a tener que ver, pásalo por favor un ratito, pásalo, vamos a acelerar. Ahí, acá. Estos dos enfoques se mantienen. El enfoque socio-constructivista, yo creo que en la mañana lo ha enfocado muy bien el amigo Napoleón, está vigente. No es nuevo para nosotros. Lo que sí se da mayor énfasis es en lo socio. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que todo lo que llamábamos actividades extracurriculares ahora se convierten en curriculares. En otras palabras, esta currícula exige su desarrollo no dentro del aula, sino incluso fuera del aula. Pero ya no son currículo oculto, currículo no programado, tantos nombres le hemos puesto, ¿no? O simplemente el más conocido siempre ha sido actividades extracurriculares. Y toda actividad extracurricular se diferencia de una curricular porque las extracurriculares no tienen calificativo, no se puede evaluar. En cambio las actividades curriculares tienen calificativo. Esa era la diferencia entre el extracurricular y el curricular, ¿cierto? Y otro de que el extracurricular, pues bueno, si yo deseaba lo hacía y si no, no lo hacía. Pero si es curricular, estoy obligado a trabajar. Ahí viene la diferencia. Que en los socioconstructivistas mantenemos a todos los mismos teóricos, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de Vygotsky, con el entorno socio-histórico-cultural, debe ser, ¿no? Pero en el caso de Ausubel, cuando habla de los saberes previos, y los saberes previos, ¿de dónde generalmente lo vamos a rescatar? Del entorno, ¿cierto? Así sea la clase del día de ayer, pero ya es del entorno, ¿cierto? Y de igual forma Piaget, ¿no? Piaget cuando nos habla de la desequilibración del estudiante. Piaget llega a tener mucho auge en esta nueva forma de planificar. Ahora cuando empiezas a hacer tu sesión comienzas de frente con el desequilibrio, de frente con el conflicto cognitivo, que lo hemos llamado la problematización, ¿cierto? O sea, comienzas de frente. ¿Y por qué comienzo de frente la problematización? Porque observa pues, tu programación anual tiene situación de contexto, que es un problema social.
tu unidad didáctica tiene una situación significativa que de acuerdo al área es una alternativa de solución a ese problema social. Siempre la situación significativa es positivo. Y tu sesión tiene una situación de aprendizaje. ¿Cuál es la situación de aprendizaje? De una dimensión de ese problemita, pero ya a lo que vas a abordar en el aula. Por eso es que de frente comienzas, chicos, en Puno en Puno las personas adultas son muy agresivas. Muy bien, muy bien. ¿Puede ser una situación de aprendizaje? A partir de allí puedo comenzar, ¿cierto? Y finalmente, ¿qué voy a llegar? Que tenemos que aprender a convivir, a ser muy... He puesto el ejemplo por poner, no es que sea agresivo, está bien. Muy bien. El enfoque nuevo que ha entrado para nosotros es el de pensamiento complejo. Ya han venido varias preguntas sobre pensamiento complejo. Es Morín. Yo le quiero poner, no voy a hacer nada de teoría, pero lo quiero poner, ¿cuánto estás haciendo pensamiento complejo en tu aula? Eso es lo que quiero que quede claro. Mira, estás haciendo pensamiento complejo en el mismo momento que empiezas a planificar tu programación o tu unidad y empiezas a ubicar un estándar. ¿Qué exigen los estándares? Niveles de complejidad. ¿El agua trabajará en inicial? ¿En tercer ciclo de primaria trabajarán el agua? ¿En quinto ciclo de primaria trabajarán el agua? ¿En sexto de secundaria trabajarán el agua? ¿Y en séptimo de secundaria trabajarán el agua? ¿Y qué hacen haciendo tanta agua? No, el estándar es que le da ese nivel de pensamiento complejo. Trabajarás el agua, pero vas a ir trabajando en un nivel de complejidad. ¿Qué harás en quinto? Yo me supongo que harás fuerza, ¿no? Trabajarás fuerza, cosas ya que más tengan que ver del agua en su relación con la física. Y desde allí, desde ese punto vas a trabajarlo. Y ese es el momento. En el mismo momento que estés haciendo eso, estás aplicando la teoría de Edouard Morin, que es la teoría de la complejidad. Entonces, en la currícula, para mí, teoría de la complejidad es los estándares. O sea, ni bien hablas de estándares, los estándares están pensados por ciclos, aunque ahí está por grado complejizado. Pero el problema está que los estándares tienen estrecha relación con los contenidos. ¿Qué va a pasar cuando ahora la currícula no va a traer los contenidos? ¿Hay contenidos o no hay contenidos en la currícula nacional actual? No hay. ¿Y saben por qué no hay? Porque como vamos a trabajar por proyectos, es que no nos quieren poner la currícula, porque si nos ponen contenidos, nuevamente ¿a dónde nos vamos a ir? A los contenidos, y vamos ordenadito, vamos a ir trabajando como el libro, ¿no? Comenzamos del libro, del primer punto, llegamos, ¿en qué parte vas? Ya estoy en la mitad del libro. Tiene sentido, ¿no? Por eso es que no nos quieren poner, pero va a ser una dificultad. ¿Saben por qué? Porque en todas las evaluaciones de contrato y de ascenso, en las preguntas que tenemos más dificultad, curiosamente son las preguntas de especialidad. Ahí salimos más abajo. ¿Y en qué implica la pregunta de especialidad? Contenido. Y ahora me pidas que yo disgregue los contenidos en niveles de complejidad. Entonces, por eso creo que el PCI va a ser un arma, sí o sí, para poder empezar a trabajar esos niveles de complejidad. Sin PCI, la currícula actual no funciona. No funciona. Porque vas a tener una tremenda dificultad. Vas a tener un profesor que va a creer que ya terminó todo porque ya hizo un proyecto y ya abordó todo. Y vas a tener a otro preocupado que no ha hecho nada. ¿Cierto? Entonces, va por ahí. Y en la clase, en el momento de la sesión, estoy en pleno trabajo, inicio, desarrollo, cierre. Estoy haciendo mi sesión de aprendizaje en el colegio. ¿En qué momento estoy aplicando el pensamiento complejo? ¿Será en inicio, será en desarrollo, será en cierre? De repente se puede dar en los tres, ya, pero mi ejemplo está específicamente para desarrollo. ¿Sabes en qué momento haces pensamiento complejo? Ese mismo instante que aplicas rúbrica 4. ¿Qué dice la rúbrica 4? Sí, pero algo más dice. Nos habla de una categoría que no es nuevo para nosotros, es viejo porque ya lo había planteado Gagné en sus fases de los aprendizajes. O sea, ya lo trabajábamos en los 80, en los 90, hasta ahí. Pero ahora tiene otra conceptualización. ¿Cómo se llama? La retroalimentación. En el mismo momento que estoy haciendo retroalimentación, estoy haciendo pensamiento complejo. Hay que diferenciar. Retroalimentación para Gagné, ¿qué era? Era hacer una consolidación al final de la sesión. No, al final hacíamos una consolidación y en función de eso podíamos reforzar.
Esa era una retroalimentación pedagógica para Gagné en la época de los 900. Pero actualmente esa misma retroalimentación para el pensamiento complejo de Morin es otra, significa otra cosa. La retroalimentación se puede dar en tres fases: elemental, descriptiva y por descubrimiento, ¿cierto? Elemental, descriptiva y por descubrimiento. La elemental, ¿cuándo estoy haciendo pensamiento complejo elemental? Cuando un estudiante me pregunta algo y yo le voy dando la respuesta. Y como yo soy profesor y todos tenemos esa idea, soy profesor, tengo que saber todo. A nosotros los profesores nos ha caracterizado dar la respuesta absolutamente a todo lo que nos pregunten, yo voy a tener la respuesta. Sí, pero ten cuidado, rúbrica 4, eso significa 1. Está jalado. ¿Por qué? Porque acabas de hacer una retroalimentación elemental. Peor todavía si llegas a este extremo. Hasta 2 podrías jugar, pero 1 ya tirando para 0 sería esto, ¿no? Cuando el alumno dice, profesor, cuando los chicos no saben, dice, ¿quieres ayudarme? La ayudita, ¿no? A ver, chicos, ¿recuerdan de quién independizó Perú? Se quedan callados. A ver, les voy a ayudar, ¿ya? Su nombre comienza con J. Ah, no. Sí, bueno. Con J. Ah, Juan. Dice por ahí, no. Tengo que ayudar un poquito más. A ver, chicos. Se llama José. Ah, ya. José va aquí, Benito Río. No. Un poquito más. Va a ir un poquito más, un poquito más. Don José de... Nada. Don José de Don José de San Mar. Pues si vos eres San Martín de Fred. Eso se le llama eso sería una retroalimentación completamente elemental, que definitivamente si me aplican la rúbrica estoy muerto. Tengo 0. Por eso que le digo, cuídense de la rúbrica 3 y de la rúbrica 4. La rúbrica 3, ¿por qué? Porque al hacer ese tipo de retroalimentación genera los famosos niveles de complejidad en el pensamiento del estudiante. O sea, lo que dice ahí en la rúbrica, alta demanda cognitiva. Ese famoso alta demanda cognitiva, ¿en qué consiste? En exigirte que pienses y no darte yo la respuesta. Y ya, pues bueno, una rúbrica para 2 puntos, bueno, para rúbrica 2. Una retroalimentación para rúbrica 2, de repente hasta 3, ¿ya? 2 más. ¿Cómo sería? Con el mismo San Martín, ¿ya? Muy bien, dice, chicos, ¿ustedes saben quién independizó el Perú? No, señorita, ya está bien, les voy a dar una pista. Muy bien, al Perú llegó también otro libertador que se llamó Don Simón Bolívar. Muy bien, ahora ustedes díganme quién es el libertador. Ah, ya, San Martín, Don José de San Martín. Muy bien, eso se llama retroalimentación descriptiva. Que te ganaste es un 2, que también es desaprobado. Y si lo hiciste un poquito más complejo, de repente pasas a 3. ¿Pero por qué es 2? Porque tú le has dado el camino. Por eso es que en matemáticas los algoritmos ahora nos han dicho, no utilicen, no de ejemplos, no de esa ruta que debe ser así, no, dejen que los estudiantes, ¿qué cosa? Que lo desarrollen por lo mismo. ¿Estamos? ¿Y cuándo será una retroalimentación entonces para 4 puntos? 4 puntos, pensamiento complejo. Eso va a ser cuando el estudiante empiece a preguntar y tú le empieces a repreguntar, ¿cierto? Profesor, ¿qué es la materia? ¿Tú qué crees? Como el mismo ejemplo de San Martín. Con el mismo ejemplo de San Martín. Muy bien. No, con el mismo ejemplo de San Martín, no, eso no lo había preparado. Pero vamos a ver, vamos a suponer que ya. Muy bien, hijo. Profesor, ¿quién independizó el Perú? Muy bien. ¿Quién crees que fue independizar el Perú? Pues, ¿estás seguro? Lo que no debo hacer es, ¿qué cosa? Darle la respuesta. Sino lo que debo hacer es exigirle, o sea, en cristiano, hacerle demanda cognitiva, alta demanda cognitiva. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta donde llegue. Allí llegará donde yo le diga, muy bien, revisa este material, entra a internet, verifica esto, pero la respuesta ¿lo di? No. ¿Quién conseguirá la respuesta? 3 puntos. Aprobado. Pero no es 4,
Porque 4 hubiera sido si el estudiante por descubrimiento me hubiera dicho la respuesta. ¿Cierto? O sea, si mi clase se va monótona, estoy trabajando muy bien y los estudiantes van participando y me van dando, eso es por descubrimiento. Entonces, ahí estoy generando el pensamiento complejo por descubrimiento, que es el más elevado, y tendríamos 4 puntos. Es por ello que la rúbrica propiamente dicha, con todas sus maldades, no se ha aplicado en inicial. Ese es el caramelito. Ese es el caramelito. 98% aprobados. Excelente la maestra inicial. Sí son excelentes, nadie duda. Pero que realmente se haya aplicado las rúbricas como son, todavía. Tranquilo, eso la van a hacer con secundaria. Muy bien, el 2021, pues, el 2021. Pasamos uno más, vamos terminando esta partecita. Entonces, maestros, hasta acá voy a llegar con este punto. Entonces, cuando dicen, ¿debemos trabajar un currículo integrador? Sí. ¿Cómo lo voy a ver en mi práctica? Porque acuérdate, no te van a tomar nada de teoría en ninguna evaluación, sino te van a preguntar casos de lo que tú haces en la escuela. Y por ejemplo, ¿cuándo hablamos de currículo integrador? Currículo integrador hablamos cuando hacemos proyectos de aprendizaje. ¿Qué busca un proyecto de aprendizaje? ¿Qué busca un proyecto de aprendizaje? Integrar áreas curriculares, ¿cierto? Integro matemáticas. ¿Todas las áreas curriculares lo tengo que integrar en un proyecto? No, me dicen. Los mismos ejemplos que pone el ministerio no incorpora todos, algunas áreas, ¿cierto? ¿Pueden haber áreas que queden en el aire? Sí, no hay ningún problema. ¿Por qué te haces problema? Si vas a tener otra unidad, otro proyecto, en el otro proyecto articulas aquello. Lo único que tienes que tener cuidado que en el trimestre o en el bimestre hayas articulado todas las áreas y todas las competencias. Eso es lo único. ¿Cuántos proyectos puedo hacer? Puedes hacer uno. Imagínate en secundaria, en PFRH, son 2 horitas. ¿Para qué vas a hacer tres trabajas por bimestre? Un solo proyecto, podrías trabajar tranquilo con las otras áreas articuladas. O sea, no recargarte. Acuérdense la lección aprendida que tenemos de los finlandeses. Cuando se fueron todos los amigos de planificación del ministerio a observar las sesiones de Finlandia para validar los instrumentos que llegó en el año con los aplicativos del primer PAN, 2013. Un montón de fichas nos llegó para evaluar para evaluar la sesión, para evaluar la unidad, para evaluar la programación, para hacer la observación de clase, nos llegó como 10 tipos de fichas para observar. Y cuando fueron estos amigos del ministerio a Finlandia un mes a observar y validar los instrumentos que se habían construido en el Perú, se dieron con la ingrata sorpresa de que allá ellos no utilizan ningún instrumento, ni para sesión, ni para unidad, ni para metro, ni para el otro, etcétera, etcétera. Y finalmente, cuando le hace la pregunta, es una versión totalmente directa de Itala Navarro, que es una de las que trabajó mucho esta reforma. Y finalmente el finlandés le dice: si ustedes empiezan a llenarse de papeles, el profesor lo único que va a estar preocupado en los papeles y no en la parte operativa. Por eso es que a partir del 2016-17 para adelante ya está diciendo, la programación anual es única para todos los de matemática. Si el primer año enseñan 5 profesores de matemática, los 5 utilizan una misma programación anual, una misma unidad didáctica e incluso una misma sesión. Por eso es que tienen reuniones colegiadas. Eso con el DCN, eso era una cosa terrible, ¿no? ¿Cómo vas a hacer? De aula a aula los chicos son completamente diferentes. Tienes que tener sesión, cada profesor debe hacer sesión. Ahora nos dicen, no, olvídate. Esta nueva norma, la nueva currícula, ya nos va haciendo el trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo único para que... Generalmente, ¿quién hacía las programaciones en secundaria? El contratado. ¿Y cuándo llega el contratado? Es el 1 de marzo. Ahora, el único que no va a hacer nada es el contratado. Por una sencilla razón, los programas tienen que quedar en diciembre trabajados por las reuniones colegiales. ¿Qué les parece? Vale la pena ser contratados. Muy bien. Entonces, queda claro el currículo integrador. Por otro lado dice, organizado por situaciones significativas. ¿Estamos claros? Situaciones significativas, ¿de dónde salen estas situaciones? ¿Del interno o del entorno? Del entorno. ¿Qué puede ser? La contaminación ambiental, puede ser la violencia social, puede ser el asistencialismo, ¿no? Estos famosos juntos, todos ellos. ¿Eso es un problema también o es una alternativa de solución?
Es un problema. Y entonces de allí va a salir para nosotros ejecutar con las áreas, no con el PI, con las áreas. Después vamos a ver, en pensamiento complejo, currículum interdisciplinario, ese es el único que voy a abordar. El currículum, este DCN, el actual currículum nacional, trae dos cosas. Trae el currículum, trae la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Dos cosas importantes. Interdisciplinariedad, ¿a qué se le denomina? A la integración dentro de un área, un conjunto de asignaturas. Y la transdisciplinariedad se da en tres momentos: en tutoría, que es transversal; en los enfoques transversales, que son 7, aborda todas las áreas; y en los temas, y en las competencias transversales, que son 2. Por eso se dice que secundaria este año debe planificar con la metodología ya de respetar las 2 competencias transversales, las 7 enfoques transversales y tutoría desde inicial hasta secundaria. Eso es, por ejemplo, lo que nos van a exigir a partir del 2018. ¿De quién vamos a aprender y de qué vamos a trabajar? Ah, de primario, porque ellos ya lo venían trabajando así desde el año pasado, ¿cierto? Bien, maestros, yo hasta allí he llegado y espero haberles conflictuado en algo. Si hubieran algunas interrogantes, algunas preguntas, estoy ya no a contestarles, aunque sé que tienen ustedes que ir a almorzar. De mi parte, en todo caso, muy agradecido y espero haberles contribuido a su formación docente. Gracias, maestros.